El Evangelio para el día de hoy está tomado del capítulo 1 de San Marcos, versos del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue de Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo con la barca, con sus ayudantes, y se fueron con Jesús. Este es el Evangelio del Señor. El Evangelio de hoy, en continuidad con el de la semana pasada, nos encara con el llamado que Cristo nos extiende a cada uno de nosotros. Y este llamado se renueva de vez en vez, como lo fue con los discípulos que luego se convertirían en apóstoles. Cada incidente, cada milagro, cada enseñanza pública, cada encuentro resaltaba el llamado a la proclamación del Evangelio, es decir, las buenas noticias, porque el llamado no era algo estático, sino continuo y en movimiento. El carácter del llamado es un viaje. Lo que quiero decir con esto es que el llamado de Cristo a nosotros no es una meta que alcanzamos, sino una dirección en la que caminamos continuamente. Constantemente tenemos que renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo. Pero, ¿qué significa seguir a Cristo? Significa reconocer que Cristo es el centro de nuestra vida. Y para esto tenemos que reconocer que Cristo es nuestro punto de partida, porque nacimos del agua y del Espíritu en nuestro bautismo, como dijera Jesús a Nicodemo en Juan 3:5. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Significa también reconocer que Cristo mismo es el camino que estamos recorriendo en este instante, en el presente, como Él mismo nos dice en Juan 14:16, yo soy el camino. Significa reconocer que al caminar hacia Él y nada más que Él es nuestra meta final, como nos enseña San Pablo en Filipenses 3:12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Partida, recorrido y meta. Pasado, presente y futuro. Dilo conmigo: Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el centro de toda nuestra vida. Ahora, el primer verso del Evangelio de hoy menciona algo curioso: el encarcelamiento de Juan. Los ataques del mal no son el castigo de un Dios de quien proviene todo lo bueno. Los ataques del mal son reales en la vida de todo ser humano, creyente o no creyente. De hecho, muchas veces enfrentamos experiencias dolorosas precisamente porque estamos obedeciendo a Dios, como en el caso de Juan el Bautista, o más significativamente como en el caso de Jesús mismo, cuya obediencia al Padre lo lleva al sufrimiento de la cruz del Calvario. Ahora, la noticia del encarcelamiento de Juan no detiene la resolución de Jesús de seguir predicando. Dicen los versos 14 y 15 que Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Y decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias.
No podemos dejar que los dolores y el mal nos desvíen de nuestra determinación de anunciar el reino de Dios que fue inaugurado con el ministerio de Jesucristo. Después de todo, a largo plazo, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Romanos 8:28, versión Nueva Biblia Viva. Entre los benedictinos existe lo que se llama en latín la lectio divina, que en español significa lectura divina. En la lectio divina se nos pide que leamos cada pasaje 3 veces. En la primera vez buscamos y anotamos qué palabras o frases se destacan en la lectura. En la segunda vez buscamos qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje. Y en la tercera respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que Dios o Jesús me está llamando a hacer? En el Evangelio de hoy, la palabra que sobresale es síganme. ¿Qué es lo que Cristo me está diciendo? Te estoy invitando y espero una respuesta. ¿Qué es lo que Jesús nos está llamando a hacer? Seguirlo y convertirnos en pescadores de hombres. Los que leen las Escrituras de esta manera descubren que se convierten en una parte activa de su vida espiritual. La palabra viva de Dios los llama, les hace señas, les hace considerar algo nuevo, descubrir un nuevo reto. Y este llamado es más que una insinuación, es algo que produce un cambio. Mientras que algunos cristianos toman la palabra de Dios como un mensaje intelectual dirigido a la razón, los luteranos sostenemos que la palabra de Dios es una palabra viva, la verdad que se manifiesta en un acontecimiento, en un relato o en un encuentro, mediante el cual Dios nos habla y nos llama al arrepentimiento, a la renovación, al cambio de nuestras vidas. Creemos que la palabra de Dios es el contacto vivo, la experiencia viva de Dios con nosotros, por medio del cual Dios entra a nuestros corazones, rompiendo los viejos modos de vivir y creando nueva vida, nuevos valores y nuevo compromiso. ¿Qué sucede en el Evangelio de hoy? Simón, Andrés, Santiago y Juan escuchan la palabra viva de Dios, el llamado de Dios, responden a ese llamado y sus vidas toman una nueva dirección. Cuando Jesús llama a estos pescadores al discipulado, los llama primero que todo a que se hagan sus seguidores. Los llama a que sigan sus pasos. Los llama a que viajen con Él. Los llama a que sometan sus voluntades a la de Él, porque Él es el Maestro y ellos son solamente sus seguidores. Aquí se nos muestra a Simón, Andrés, Santiago y Juan como modelos del discipulado cristiano, como ejemplos de seguir a Jesús sin ninguna vacilación. Ellos renuncian a la forma de vida que les es conocida, que les es familiar, a la forma de vida a que están acostumbrados, a la seguridad de su empleo, a su familia, a sus amigos. El precio es alto. Son fieles al Señor, dejando de buscar su seguridad en las estructuras de este mundo. El propósito del llamado es: haré que ustedes sean pescadores de hombres. Te digo lo que ha pasado con la iglesia por medio de una historia ilustrativa. En una peligrosa costa donde había muchos naufragios hubo una vez una pequeña estación de salvavidas. El edificio era solo una cabañita y había solo un barco, pero los pocos miembros dedicados se mantenían observando el mar y sin pensar en sí mismos. Salían de día y de noche buscando a los perdidos. Algunos de los que fueron salvados y otros de los alrededores quisieron asociarse con la estación y ofrecer su tiempo, esfuerzo y dinero para apoyar el trabajo de salvar vidas. Se compraron barcos nuevos y se entrenó a nuevos tripulantes. La pequeña estación salvavidas creció. Entonces, algunos de los miembros de la estación salvavidas pasaron a sentirse mal
porque el edificio era muy rústico y estaba mal equipado. Pensaron que se necesitaba un lugar más adecuado para ofrecer como primer refugio a los que salvaban del mar. Sustituyeron los catres de emergencia con camas y pusieron mejores muebles en el edificio expandido. Ahora sí, la estación salvavidas se convirtió en un lugar popular de reunión para los miembros del equipo. Lo adornaron maravillosamente, lo equiparon exquisitamente y comenzaron a utilizarlo como si fuera un club. Ya no había muchos miembros que estuvieran interesados en ir al mar en misiones salvavidas. Así que contrataron a otros para hacer este trabajo. La idea de salvar vidas todavía estaba presente en la decoración. Así es que había un barco salvavidas simbólico en la sala donde se celebraban las actividades del club. Por aquel tiempo, un barco grande naufragó y el grupo de empleados contratados trajeron a muchas personas frías, mojadas y medio ahogadas. El nuevo y hermoso club estaba en caos. Así es que el comité de propiedad inmediatamente mandó a construir una casa para ducharse fuera del club, donde se pudiera limpiar a las víctimas de naufragios antes de entrar al bello edificio. En la próxima reunión hubo una división en la membresía del club. La mayoría de los miembros querían detener las actividades de salvamiento del club porque eran un obstáculo para la vida social del club. Otros miembros insistían en que salvar vidas era el propósito principal. Los que querían detener las actividades de salvar vidas prevalecieron y se acordó que los que todavía querían salvar las vidas de los náufragos podían comenzar su propia estación salvavidas en la costa. Y así lo hicieron. Abrieron una segunda estación. A medida que pasaron los años, a la nueva estación le sucedió lo mismo que había sucedido con la primera. Se convirtió en un club y fundaron otra estación salvavidas. La historia continuó repitiéndose y hoy, a lo largo de esa orilla del mar, podemos encontrar un gran número de clubes exclusivos. Todavía los naufragios son frecuentes en esa costa, pero la mayoría de los que naufragan se ahoga. En Marcos 4:9, Jesús nos dice: los que tienen oídos, oigan. Jesús trae una noticia, todo el mundo se debe enterar. Viene un tiempo de paz y justicia, quien me ayuda.